aquel que nos ve y nos escucha en las redes, a todo aquel que está en el templo, sean todos bienvenidos, siéntanse como en la casa del Señor, recordamos guardar la reverencia, el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Amado, si se concentra, si presta oído a lo que el Señor le quiere decir en este día, le garantizo que será de bendición para su vida y cosas que usted no entendía la va a comprender. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Invitarle a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en esta tu casa. De poder, Señor, tributarte alabanzas, adoración. Señor, de que tu presencia se manifieste en medio nuestro para bendecirnos. Amado Padre, tú conoces la necesidad con la que cada uno de nosotros ha venido a esta casa. Tú conoces, Señor, nuestras luchas, tú conoces nuestras flaquezas, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces, Señor, lo que necesitamos, nuestras oraciones, nuestras peticiones están delante de ti. Por ende, Padre, te rogamos que tengas a bien bendecir a tu pueblo. Que mientras predicamos tu palabra, Señor, tú te reveles a tu pueblo. Tú hables conforme a cada necesidad. Tú sanes, tú salves, tú libertes. Tú hagas, Señor, como tú quieres. En el nombre de Jesús, todo aquel que nos ve y nos escucha, lo ponemos en tus manos. Atamos el hombre fuerte en todos y cada uno de ellos, Padre. Todo espíritu que se levante contra el conocimiento de Cristo, todo espíritu de duda o de incredulidad, de entretenimiento, de cansancio, de sueño, todo espíritu, Señor, que quiera obstaculizar que tu semilla caiga en buena tierra, lo atamos, lo inhabilitamos y proclamamos, aleluya, lo que está escrito, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tú, Padre, condenarás a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Atamos los brujos, atamos los hechiceros, los satanistas, atamos su lengua y todo principado y potestad que se levante contra nosotros para obstaculizar tu mensaje, tu palabra, Señor. Lo inhabilitamos, declaramos su obra nula e inoperante en el nombre de Jesús. Y proclamamos que tu palabra no retorna vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la envías. Y sanama, y en el nombre de Jesús. Tu siervo, Padre, tu pueblo, todo el que nos ve y nos escucha, está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Éxodo, capítulo 3, del verso 1 en adelante, lo leemos en el nombre de Jesucristo, para gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos. Dice así la Escritura. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro. Subraya esa palabra. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Elohim, monte de Dios. Entonces el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio el Señor que se desviaba para observar, y Dios
lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro, porque tuvo temor de contemplar a Dios. Y luego dijo el Señor: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de los opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé, pues, para librarlo de mano de los egipcios y para hacerlo subir de ese país a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del perefeo, del heveo y del jebuseo. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén, amén. Se pueden acomodar. Bendito el nombre del Señor. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema, aleluya, el encuentro con tu propósito. Necesito la máxima reverencia ahora, la máxima concentración para que puedan entender. Bendito el nombre del Señor Jesús. El encuentro con tu propósito. Amado, todo el que el Señor llama, lo llama con un propósito. Pero la gente no comprende que para el encuentro con el propósito, aleluya, que para que el propósito se materialice en nuestras vidas hay varias cosas que deben acontecer. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay cosas que deben pasar, hay cosas que debemos hacer, hay cosas que deben acontecer. Hay gente que cree, yo siempre le digo a mi esposa, una alabanza que escucho con mucha frecuencia, que la canta una sierva, que ella tiene que arreglar esa alabanza. Porque en la alabanza la hermana dice que peleará la batalla, que ganará la batalla sin pelear. Amado, cada quien habla de lo que sabe, cada quien habla de lo que conoce. Yo no conozco ningún ejército que haya sido victorioso en una guerra sin pelear la guerra. Hay principios en la Biblia que la gente no los entiende. Hay principios en la Biblia que la gente no los conoce. Amado, cuando una persona está en una batalla por algo, de la única manera que Dios va a intervenir en esa batalla es si contra quien peleamos es más fuerte que nosotros. Si aquel con quien tú estás peleando es más fuerte que tú, Dios va a intervenir en esa guerra. Pero si con quien tú peleas tiene tu mismo nivel, Dios no va a intervenir en esa guerra. Hay gente que tiene mucho tiempo luchando contra algo. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo peleando contra algo, clamando a Dios: ¿por qué no interviene? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no cambias esta situación? Y el Señor se queda en silencio.
La respuesta es porque aquello contra lo que tú peleas tiene tu mismo nivel. Tienes que vencerlo por ti mismo. Tienes que vencerlo por ti misma. Pero si el enemigo es más fuerte que tú, Dios va a intervenir en ese pleito. Quizás por eso que la hermana habla de la canción, que vas a ganar la guerra sin pelear. Pero solamente es así. Dios solo, vuelvo y reitero, va a intervenir cuando tu adversario es mayor que tú. Bendito el nombre de Jesús. Amado, nuestro propósito es que la gente entienda que para encontrarse con su propósito hay cosas que deben pasar, situaciones que debemos vencer, cosas que debemos cambiar. Bendito el nombre del Señor Jesús. El encuentro con nuestro propósito. Amado, para responder este tema en cuestión, hay varias preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es el propósito? La segunda pregunta es ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? Y la tercera pregunta es ¿cómo puedo encontrarme con mi propósito? Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, en nuestras propias palabras, el propósito es aquella misión, aleluya, a la que Dios nos envía. El propósito es aquella misión a la que Dios nos ha llamado. Es aquella misión que Dios nos ha encomendado. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando leemos en Éxodo 3:10, dice, ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca a mi pueblo, los hijos de Israel. El propósito de Moisés era ese, ir a libertar ¿a quién? A los hijos de Israel. Amado, no todo el mundo tiene el mismo propósito. Hay muchos propósitos, pero todos los propósitos, y lo vamos a ver ahora, tienen un mismo objetivo. ¿Cuál? La preparación, el servicio y la edificación ¿de quién? Del pueblo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pastor, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi propósito? Pastor, ¿cómo puedo yo saber a qué Dios me llamó? Mira, hay un proverbio que dice que el que nace para ser limosnero, del cielo le caen los limones. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir este proverbio? Amado, lo que quiere decir es que cuando naces con un propósito que Dios te asignó, Dios mismo se va a encargar de suplir lo que tú necesitas para cumplir ese propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, por ejemplo, lo que dice Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo, ¿quién? Jesús. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él mismo llamó y a cada quien le dio que su propósito. Tu propósito, pastor,
¿Qué vas a hacer? Pastorear como estamos pastoreando aquí. Tu propósito es evangelizar. ¿Qué vas a hacer? A evangelizar en todos los lugares donde yo te envíe. Tu propósito es ser maestro, es ser enseñar. ¿Qué vas a hacer? Enseñar a todo aquel que yo ponga para enseñar. Pero el Señor mismo, que es el que asigna el propósito que tiene que ver con el llamado a cada quien, Él mismo se va a encargar de proveerte las herramientas. Él mismo se va a encargar de prepararte. Él mismo se va a encargar de capacitarte. Él mismo se va a encargar de enseñarte lo que necesitas saber para cuando llegue el tiempo, el encuentro con el propósito. Él mismo. Y hay gente, aleluya, que el Señor desde que viene al mundo comienza a trabajar con ellos en aquel propósito, en aquel llamado para el cual Él los llamó. Y ellos no lo saben. A veces el Señor, hay gente que los llama a pastorear. Y esa persona cuando tiene ya cierta edad, usted ve que esa persona desde niño tiene un arrastre. Usted ve que esa persona, muchos otros niños lo siguen. Y usted ve que esa persona habla a los otros niños y los niños como que le siguen, como que lo oyen. ¡Wow! ¡Qué arrastre tiene ese niño! Pero cuando ese niño comienza a crecer, que comienza a trabajar, es un niño que siempre en la escuela o en la universidad lo escogen como monitor. Lo ponen a dirigir a otros niños, lo ponen a corregir a otros niños. Y siempre lo que rodea a ese niño son posiciones jerárquicas en las que hay mucha gente a la que él ayuda, mucha gente con la que él trabaja. Pero esa persona no sabe por qué eso. Y donde quiera que lo ponen tiene esa gracia. Y lo escogen para una posición que tiene que ver con lidiar con mucha gente, que tiene que ver con trabajar con mucha gente. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo del encuentro con su propósito, ya esta gente, esta persona haya sido preparada. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, un ejemplo, por ejemplo, en el mundo terrenal hay muchas carreras. Están las carreras de los cantantes, los músicos, los empresarios, los contables, los administradores de empresa, los ingenieros, arquitectos, médicos, militares, entre otros. Pero aquella carrera que le gusta a esa persona, aquella carrera que me llama, aquella carrera que no me siento cansado con ella, que no es gravosa, aquella carrera que yo la hago porque me gusta, si me pagan o no me pagan, eso quiere decir que esa es la carrera de tu vocación. Siempre le decimos a nuestros hijos, analízate a ti mismo, mira ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué carrera te llama? ¿Qué carrera sientes que es la que más te gusta de todas? En otras palabras, identifica cuál es la carrera de tu devoción. Identifica cuál es esa carrera que amas, que a ti te gusta. ¿Por qué, amados? O la carrera de tu propósito. Porque cuando una persona, el papá, por ejemplo, es abogado, le gusta el derecho, pero a ese joven no le gusta el derecho, los padres siempre se ven a ellos retratados en los hijos. Y los padres siempre quieren que los hijos sean lo que ellos nunca fueron. Si el padre es ingeniero, quiere que el hijo sea ingeniero. Y siempre quieren preparar al hijo para que siga sus pasos. Pero hay que entender que no todos los hijos son iguales. Y hay que entender que no todos los hijos vienen con el mismo propósito, con el mismo llamado. Que yo como padre lo que tengo que identificar es ese don, ese talento, esa destreza que tiene mi hijo y luego orientarlo
Yo veo como que le gusta mucho la computadora. Yo veo que él es bueno con su aparato. Yo veo que él agarra los animalitos, los lagartitos, los abre con una jeringuilla y comienza a analizarle los órganos. Este está diciendo lo que es. Este le gusta la medicina. Y cuando yo llego a la casa me está probando y escuchando el corazón para ver lo que yo tengo. Amado, siempre hay evidencia de que del talento que cada quien tiene. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando ese niño, ese joven, descubre la carrera ideal, descubre la carrera de vocación, ese niño va a crecer. Esa persona no se va a cansar de trabajar. Esa persona le va a ir bien. ¿Por qué? Porque el que trabaja en lo que ama, el trabajo no le es una carga. Pero el que está trabajando en lo que no ama, todo el tiempo se vive quejando. Este trabajo del día, estoy harto de este trabajo. Estoy harto del jefe. Estoy harto de la jefa. No veo la hora que suelte esto. ¿Por qué? Porque está en un trabajo que no es el trabajo de vocación. Usted no ve que en el mundo hay muchos profesionales, pero en el mundo no todos son prósperos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, aleluya, no hace lo que tiene que ver con su llamado, sino lo que otro le impuso. Bendito el nombre del Señor Jesús. En el reino de los cielos, amado, pasa igual. El reino de los cielos o la iglesia es una casa donde está el pastor, donde está la pastora, que son como los padres, y los miembros que son símbolos de los hijos. ¿Qué hace el pastor? Que analiza a cada hijo. ¿Qué hace el pastor? Que ve a cada miembro, descubre el talento que cada miembro tiene y pone al miembro a trabajar en lo que él ve que el miembro es bueno, en lo que él ve que el miembro ha sido llamado o tiene que ver con su preparación para el propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero siempre para yo descubrir a qué Dios me llamó, yo solamente tengo que analizar aquello en lo que yo soy bueno. Aquello en lo que desde niño siempre he trabajado, siempre me ha llamado, siempre me ha gustado. Bendito el nombre del Señor Jesús y enfocarme en eso. ¿Por qué? Porque si me enfoco en lo que no me llamaron, si me enfoco en lo que no me gusta, lo que voy es a hacer daño en ese ministerio en el que estoy, porque no tiene nada que ver con mi propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y es muy importante tener esto en cuenta. Pastor, ¿cómo puedo yo encontrarme con mi propósito? Amado, hay cosas que deben acontecer para poder encontrarnos con nuestro propósito. Número 1, preste atención. Conocer cuál es tu propósito. ¿A qué Dios te llamó? Mire, por ejemplo, Hechos 7:23 dice: cuando tenía como 40 años, ¿quién? Moisés, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo a uno que era tratado injustamente, lo defendió. Oiga bien. Y matando al egipcio, vengó al maltratado. Suponía entonces Moisés que los hermanos entenderían que Dios les daría salvación por su mano.
pero ellos no entendieron. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Moisés sabía que él era el instrumento que Dios había escogido para libertar a su pueblo. Amado, Moisés tuvo que pasar muchas vicisitudes. Y vamos a verlo ahora. Pero aún él no estaba en el propósito. Aún estaba lejos del propósito. Él sabía a qué lo habían llamado. Cada persona que viene a Cristo, cada persona que le entrega su vida a Cristo, amado, aquí nadie viene de turista. Todo el que el Señor envía a la tierra, lo envía con un propósito. Tú no puedes venir cada culto a sentarte en una silla y solo eso. No, a algo te mandó el Señor aquí. A algo te trajo el Señor aquí. A algo te puso el Señor en la tierra. Tú debes preguntarle al Señor, Señor, ¿a qué tú me llamaste? Aleluya. El salmista David, por ejemplo, el más pequeño de sus hermanos, el Señor manda a quien a ungir, manda a Samuel a ungir a David como rey sobre Israel. Y cuando el profeta llega allá, le traen a David, él unge a David como rey. Ya David sabía a qué lo habían llamado. Ya David sabía cuál era su propósito. Todo aquel que viene al Señor necesita saber a qué Dios lo llamó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto es bueno entenderlo. Por el hecho de que nosotros sepamos a qué Dios nos llamó, no quiere decir que al otro día yo voy a salir a hacer aquello a lo que Dios me llamó. Bendito el nombre de Jesús. Y lo vamos a ver ahora. La gente no entiende eso. Recuerdo el testimonio de un varón que alguien le profetizó que el Señor le iba a dar un carro. Y al otro día se apareció el varón con un tieto de carro. Y decía que el Señor lo bendijo con ese carro. Amado, pero un carro que se quedaba en todos los sitios. Era un carro que tenía que estar pidiendo la ayuda de los hermanos para moverlo. Porque hay gente que no entiende ese principio. Amado, Dios te llama. Y cuando Dios te llama, lo primero que hace es que te dice lo que tú eres, a qué te llamó. Te unge para aquello a lo que Él te llamó. Pero no quiere decir que si te digo tú eres pastor, tú eres pastora, al otro día tú vas a ir a buscar el local para poner la obra. No, te digo lo que tú eres, pero ahora hay procesos que tú tienes que agotar. Porque para cumplir con el propósito, para encontrarte con el propósito al cual Él te llamó, aleluya, ahí hay un camino que hay que recorrer. Y ese es el que la mayoría de la gente no quiere recorrer. Hay un trecho que la gente tiene que recorrer. Hay cosas que la gente tiene que vencer. Hay cosas que la gente tiene que dejar en el camino. Hay situaciones en las que la gente tiene que ser humillado. Y eso no le gusta a todo el mundo.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero tú tienes que conocer a qué Dios te llamó. Moisés sabía que Dios lo había escogido para dar libertad al pueblo por su mano. Y tú sabes a qué Dios te llamó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Número 2, después que tú sabes a qué Dios te llamó, tú tienes que entender que después que tú sabes que tú eres pastor, que tú eres adorador, que tú eres evangelista, que tú eres profeta, que tú eres aquello que Dios dijo que tú eres, tú tienes que ser preparado para eso, a lo que Él te llamó. Amado, en una ocasión el Señor me dijo, a nadie envío si antes no lo preparo. Y el Señor es el que sabe cuando la gente está listo. No soy yo, porque a veces yo creo que estoy listo, estoy preparado, pero el Señor sabe que no. Bendito el nombre de Jesús. Recuerdo una pugna que tenía mi esposa en su llamado, en la congregación donde se congregaba. Gracias. En la congregación donde ella estaba, el Señor la manda a ungir como pastora. Pero la pastora de esa congregación decía que ella no estaba preparada, que la que estaba preparada era otra hermana. Y la pastora llegó a creer que era así. ¿Por qué? Porque veía que esa hermana tenía un nivel académico diferente, porque académicamente estaba más preparada, quizás podía tener una jerga, un léxico más preponderante. Pero la respuesta del Señor a mi esposa fue que eso es lo que la gente creía, que ella estaba preparada, pero ella no estaba preparada, que la que estaba preparada era mi esposa, y por eso la puso a ella. Bendito el nombre del Señor. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Elí como rey, Samuel no sabía quién era, pero el Señor le dijo que le iba a mostrar cuando llegara allá. Y cuando llega, el primero que ve a uno de los hijos mayores, ¿de quién? De Elí. Y dice él, wow, este es el hombre, porque yo no veo fuerte, es alto. Este hombre es el que va a hacer trabajo. Y al hombre estaba preparando para ungir al que no era. Y el Señor le dice, ese no es, a ese lo desecho yo. Aleluya. ¿Y qué le dice el hombre? Solo ve lo que está delante, pero yo veo adentro. Bendito el nombre de Jesús. Esto no es por carita, esto no es por apariencia, esto no es por físico, esto es por el que el Señor ve adentro. Porque hay mucha gente que son bonitos por fuera, por dentro son el diablo. Pero el Señor ve adentro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando Él escoge, Él comienza un proceso de ¿qué? De preparación. Y este proceso de preparación implica varias cosas. Muchas veces que te separen de tu familia. Cuando usted se va, por ejemplo, a Éxodo, capítulo 2, del 5 al 16, habla de qué? De cómo separaron a Moisés de su familia. Amado, el proceso
no es relevante. Yo he aprendido en este camino que para que la gente se mueva tiene que pasar algo. Si no, no se mueve. Porque la gente está dado a acomodarse en los sitios. La gente está dado a quedarse donde se siente cómodo. Y el Señor muchas veces para que te muevas tiene que secarte el arroyo. Tiene que quitarte el confort, tiene que quitarte la comodidad para que te muevas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, y viene una mortandad en la que estaban matando a todos los niños menores de 2 años. Entre esos niños estaba ¿quién? Moisés. Y los padres de Moisés, por miedo a que le mataran el muchachito, que dice la Biblia que era de hermoso semblante, lo pusieron en una canastica en el río cuando los familiares de Faraón se bañaban en el río Nilo. Allá fue la canastita, y mire, coincidencialmente, de la familia de Faraón, una coincidencia, tremenda coincidencia. Ven la canastita, ven el niño, los niños de pero qué bonito. Y decidieron guardarlo en secreto, quedarse callados, no decir quién era, y comenzaron a criar el muchacho. Una de las criadas de los familiares de Faraón le dice, te busco una nodriza. Y otra coincidencia, la nodriza que es la propia mamá de él. Otra coincidencia. Bendito el nombre de Jesús. Agarran al niño, comienzan a preparar al niño, comienzan a capacitar al niño. Dice la Escritura que él fue preparado en todo lo que tenía que ver con ¿quién? Con el reino de Egipto. El hombre fue preparado como un príncipe. Conocía todo de Egipto. Pero el hombre sabía quién él era. El hombre sabía que era hebreo. Y el hombre sabía que por un propósito había acontecido todo lo que había pasado. Por un propósito Dios lo había puesto ahí, bendito el nombre del Señor. Pero ¿dónde estaba, amado? Egipto es figura retórica o representativa de que del lugar del cautiverio, del mundo que cautiva, del mundo que esclaviza, ahí estaba Moisés, pero donde estaba ¿qué? Aprendiendo, estaba preparándose, estaba conociendo al enemigo que más tarde tenía que enfrentar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay gente que no entiende en este principio, amado. Para tú encontrarte con tu propósito, Dios tiene que prepararte. Y así como hay muchos dones, hay muchos propósitos. Y una sola persona no puede abarcar todos los propósitos. Por eso dice el pasaje, a uno constituyó apóstoles, a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores, a cada quien le dio lo que le toca, pero él da lo que toca, pero luego te prepara en aquello que te toca. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que su llamado es predicarle a los presos. Están en ese mundo. No saben quiénes son, pero un día por la fechoría caen presos. En la cárcel le entregan su vida a Cristo. En la cárcel se vuelven pastores, obran su llamado y comienzan a pastorear en la cárcel. Pero hay una mujer que el Señor la llamó a trabajar con las prostitutas. Pero esta mujer, cuando Dios la llama a su ministerio a trabajar con las prostitutas, ¿qué hace el Señor? Que la prepara. Enseñándole ¿qué? Lo que sienten la prostituta. Enseñándole que lo que es estar atado. Enseñándole que lo que se siente, aleluya, estar con una persona a la que tú no amas, obligado. ¿Para qué? Para que cuando te toque estar en tu ministerio, con quien tú hablas te entienda, con quien tú hablas crea en tu mensaje, porque dice, este sabe de lo que me está hablando, se interese por tu vida, porque tú vienes o tú saliste de donde él o ella no pueden
salir. Para eso Dios te prepara. Hay gente que cree o no entiende que la preparación de Dios implica muchas veces llevarte a ti a revolcarte en el mismo lodo donde se revuelcan aquellos a quien tú le vas a hablar, aquellos a quien tú le vas a predicar, aquellos a quien tú vas a rescatar, pero ese revolcamiento del lodo, pero ese pecado del que te hace partícipe es la preparación para poder encontrarte con Él. Propósito, bendito el nombre del Señor Jesús. Pedro, por ejemplo, Pedro era pescador, ese era su oficio, eso era lo que él hacía. Pedro no sabía que su oficio iba ligado a su propósito. Pedro no sabía que su oficio iba ligado a su llamado. Por eso cuando el Señor lo aborda y le dice, tú eres Pedro, ven, y lo lleva a la barca, salen a pescar, y Pedro le dice, Señor, hemos estado el día entero en el mar y nada hemos pescado, pero si tú dices que vaya, yo voy en tu nombre. Y arranca con el Señor Jesús, y cuando van, aleluya, al lago, le dice el Señor Jesús, tira la red por este lado, y él tira la red por ese lado, y cuando la tira pesca tantos peces que dice la Biblia, aleluya, que se iba a romper la red de tantos peces que agarraron. Pedro entendió el mensaje. Pedro bajó su cabeza y le dijo, apártate de mí, Señor, que no soy digno de ti. Y la respuesta de Jesús fue, Pedro, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Donde el mar representaba el mundo, representaba un pueblo, y donde los peces representaban las personas que Pedro iba a salvar. Pero lo más lejos que él tenía era que pescando pececitos, eso tenía que ver con la preparación para su llamado, para su propósito. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ve, amado, un punto que a mucha gente no le gusta. Desaprender para aprender. Cuando el Señor nos está preparando en el mundo, nos permite experimentar cosas, vivir vidas, trabajar con gentes, adquirir más, como dice la gente, malas costumbres, adquirir mañas, que cuando venimos a los pies de Cristo deben desaparecer, que cuando venimos a los pies de Cristo debemos dejar. Pero hay gente que muchas veces lo que arrastra del mundo no lo quiere soltar, no lo quiere dejar. Hay gente, por ejemplo, que si en el mundo era rapero, Cristo lo toca, viene a Cristo, y en vez de dejar el rap, lo que hace es que convierte el rap a Cristo. Y comienza a cantar rap cristiano. Porque la gente no quiere soltar el mundo. Conozco un siervo que era un siervo del Señor. Mire, compañero de ministerio. Pues este varón fue igual. En el mundo le gustaba el rap. En el mundo le gustaba el reggaetón. Pero cuando viene a Cristo, lo que hace es que, vuelvo y reitero, convierte a Cristo el reggaetón y el rap. Y entonces cuando íbamos a las cárceles, cuando íbamos a las misiones, él no cantaba una alabanza. Él lo que cantaba era un rap. Ahora pregúnteme dónde está hoy. Está afuera, ya no está en el Evangelio. Pero pregúnteme qué hace. Cantando el rap. Bendito el nombre del Señor Jesús.
¿Por qué? Porque la gente no entiende que cuando venimos a Cristo hay cosas que hay que desaprender para aprender. Dice la Biblia que Moisés duró 40 años, ¿dónde? En Egipto. 40 años aprendiendo las leyes del mundo. 40 años aprendiendo las costumbres de Egipto. Cuando Dios lo saca de Egipto, aleluya, lo lleva ¿a dónde? A pastorear ovejas. ¿Por cuánto? Por 40 años más. Moisés, aprendiste muchas cosas en Egipto. Moisés, aprendiste muchas cosas en el mundo. Hoy ya no estás en el mundo. Hoy eres cristiano. Hoy eres cristiana. Hay cosas que tienes que dejar. Mire qué interesante. Y ahora comienza a aprender algo nuevo. 40 años aprendiendo del mundo. Ahora vas a durar 40 años aprendiendo de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, el mismo tiempo que estuvo en Egipto es el mismo tiempo que duró aprendiendo del Señor. Pero hay gente que viene del mundo cargado de muchas cosas. Hay gente que viene del mundo con mucho conocimiento. Hay gente que viene del mundo con una historia y no quieren soltar esa historia. No quieren soltar lo que aprendieron ahí afuera. Quieren andar con eso a rastras como que eso es Dios. No, amados. Lo del mundo, en el mundo se queda. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que no entiende que cuando viene a Cristo es un antes y un después. Dice Pablo, segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero ellos quieren seguir en lo viejo. No se echa vino nuevo en odre viejo. Tienes que renovarte, tienes que renovar el conocimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amado, otra cosa que tiene que acontecer para tú encontrarte con tu propósito es que tienen que bajarte los humos. Tienen que humillarte. A eso nosotros le llamamos el proceso de humillación. Bendito el nombre de Jesús. Es un proceso en el que todo el que quiere suapea el piso contigo. Es un proceso en el que hasta lo que te corresponde hacer es algo que te humilla, es algo que no te gusta, es algo que tú no quieres. Y dice, siempre tengo que estar haciendo lo que no me gusta. Es que estás en el proceso de humillación para poder encontrarte con tu propósito. Amado, 40 años de Moisés como un jeque, como un príncipe. Como un príncipe en Egipto. Mira, rindiéndole toda pleitesía, rindiéndole todo tributo. El hombre era un príncipe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y de esa realeza lo bajan. ¿A dónde se va? Al desierto. Y después de ser un príncipe, aleluya, ahora está en el desierto.
cogiendo sol. Ahora está en el desierto cogiendo calor. Ahora está en el desierto bregando con ovejas. Ahora está en el desierto pasando frío en las noches. Ahora está en el desierto peleando con los lobos y las fieras para que no le coman la oveja. Ahora está en el desierto, aleluya, pasando más trabajo que un rescate. ¿Para qué? Para poder encontrarse con Dios. Amado, el proceso de humillación es para matar el viejo hombre que viene de Egipto. Hay gente que cuando Dios lo humilla, sale lo que hay adentro. Hay gente que cuando Dios lo humilla, sale a la luz quienes verdaderamente son. Bendito el nombre de Jesús. Por eso decía al principio, subraye la palabra, cuando decía que Moisés apacentaba las ovejas de ¿qué? De Jetro. Aleluya. Y luego, aleluya. Tienes que tener el encuentro con Dios. Amado, hay cosas que Dios tiene que quitarte para encontrarte con Él. Amado, hay gente que Dios tiene que quitarte para dejarte con Él. A veces familia. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque hay lugares donde si te quedas ahí al lado de tu familia, no vas a cumplir con el propósito. Hay gente que el Señor tiene que quitarte de al lado. Y hay gente que el Señor le quita, mire, aún a su propia familia. Y esa persona llora, sufre, se siente mal porque su familia lo abandonó, se siente mal porque su familia no lo quiere, porque no quiere saber de él, pero no sabe que ha sido Dios que le ha quitado esa familia. ¿Para qué? Para prepararlo, para tener un encuentro con Él. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Luego tiene que prepararte. Luego tiene que humillarte para poder encontrarte con Él. Amado, y luego que Moisés duró 40 años humillado, es que llega el tiempo de que de encontrarse con el Señor. Y es interesante lo que pasa en el encuentro con el Señor. Éxodo 3, del 4 en adelante, dice: vio el Señor que Moisés se desviaba para observar, y Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tus padres. Amado, Dios no te va a llevar a tu propósito. Dios no te va a poner en tu propósito si tú no lo conoces, si tú no sabes quién es Él. Tú tienes para entrar en tu propósito que encontrarte con Él. Tú tienes que saber quién es el que te llama. Tú tienes que saber quién es el Dios al que le vas a servir. Y por eso el Señor prepara el encuentro y luego le dice: yo soy el Dios de tu padre. Conoce quién es que te está llamando. Conoce a quién es que tú le vas a servir. Tienes que conocer a Dios. Hay gente que no conoce a Dios.
Amado, tienes que tener un encuentro personal con Dios. Un encuentro que te transforme, un encuentro que te cambie, un encuentro que te impacte, un encuentro que haga en tu vida un antes y un después. Porque para lo que viene después que te pone en el propósito, si tú no conoces a Dios, vas a salir corriendo despavorido. Bendito el nombre del Señor Jesús. No puedes entrar en el propósito si no conoces a Dios. Y luego que Él se te presenta, aleluya, que ya lo conoces, que ya te da la autoridad, que ya te da las herramientas para hacer aquello a lo que Él te llama. Entonces tienes que cumplir con tu propósito. ¿Cuál? Al que el Señor te llamó. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Libertar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Hay gente que Dios los llama, los pone en el camino, pero no cumplen con su llamado. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando vayas y cumplas con aquello que el Señor te encomendó, entonces dirás, como dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso lo dijo Pablo, ¿por qué? Porque Pablo también cumplió con su propósito. Aleluya. Si no haces las cosas que hemos visto hoy, amado, no vas a entrar en tu propósito. La parte más dura, aleluya, para entrar en el propósito es la de la humillación. Hay gente que no le gusta que lo humillen. Y hay gente que cuando lo humillan le sale el viejo hombre, le sale la vieja mujer. A mí no me gusta que me humillen. Pues si no te dejas humillar, no vas a entrar en el propósito. Jesús fue humillado también. ¿O no fue humillado Jesús? No dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo. Pero a la gente no le gusta humillarse. Si no te humillas, no vas a entrar en el propósito. Si no te humillas, no vas a cumplir con el propósito. Porque la humillación es parte de la preparación. Gente que el Señor lo pone en una posición y dicen, a mí no me gusta, eso no fue a eso que Dios me llamó. Gente que Dios lo pone en un cargo para prepararlo para lo que viene y dicen, el Señor no me llame así, que el Señor no fue a eso que me llamó. Amado, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de señores, y dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y que el que quiere ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que ser el más pequeño. Aleluya. A modo de conclusión, para poder encontrarte con tu propósito, debes ser alejado muchas veces de personas
incluyendo tu familia, desaprender para aprender, ser humillado, conocer al Dios que te llamó a su propósito y cumplir con tu propósito. Aleluya. El encuentro con tu propósito. Un aplauso al Señor Jesús. Señor, gracias. Lo que nos diste hemos dado para tu gloria y para tu honra. Hay mucha gente que dice que no sabe a qué vino el mundo. ¿A qué yo vine a este mundo? Si yo solamente vine a sufrir, si yo solamente vine a pasar trabajo. ¿A qué? Mi familia siempre me rechazó. Mi familia siempre me menospreció. En la escuela me hacían bullying. Me decían cuerpo de hombre. Me decían un montón de cosas. Yo solamente vine a sufrir al mundo. No, amado. Viniste al mundo con un propósito. Y todo lo que te aconteció en el mundo es parte de la preparación para cumplir con ese propósito. El problema es que la gente no lo sabe. Por eso, si estás aquí, te ha llorado mucho. Si estás aquí, la vida te ha golpeado mucho. Entiende que es por quien eres, que es por el llamado al cual el Señor te ha llamado, y que cuando entres en su camino, Él te va a ayudar a entender y te va a ayudar a cumplir con el propósito. Así que quiero orar. Quiero orar por los que nos ven en las redes. Quiero orar por los que están en el mundo espiritual. Y quiero orar por los que están en el templo. Quiero orar. Alabado sea Jesús. Todo el que nos ve en las redes, todo el que está en el templo, se escucha en el mundo espiritual. Ahí donde están, cierran sus ojos y repiten esta oración después de mí en voz alta. Una oración entregándole su vida a Cristo para que Cristo les ayude a cumplir el propósito. Repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Que he vivido una vida alejado de ti, pasando trabajo, sufriendo, siendo golpeado y rechazado y tenido en poco. En vicios, en francachelas, en pecados. Señor, me arrepiento. Me arrepiento de todas y cada una de las cosas malas que he hecho, de cada pecado que he cometido, y renuncio al pecado. Quiero cambiar. Señor, ahora entiendo que todo lo que he vivido y he malpasado ha sido por un propósito. Señor, quiero cumplir con mi propósito. Por ende te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi casa, mi familia, todo lo que soy. Y te confieso, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida. Entra en mí. Toma dominio y control de mí, de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, de mi negocio, de todo lo que soy. Y ayúdame a cumplir con el propósito. En tu nombre, Jesús, lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, aleluya, no ha llegado. Es el primer paso. Ahora tienes que seguir estos consejos. Tienes que conseguir una Biblia si no la tienes. Tienes que orar y leerla en la noche antes de acostarte y en la mañana al levantarte. Debes orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. Debes pedirle que te ayuden en aquellas cosas que necesitas ayuda. Y te garantizo, amado, que si haces estas cosas, tu vida va a cambiar. Debes pedirle que te dirija a una congregación, la de su voluntad.
Y si es la voluntad del Padre que estés en esta congregación, pues puedes venir a la nuestra. Ministerio Internacional de Oración y Liberación, libertando al cautivo, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a orientar, te vamos a enseñar a cumplir todo lo que necesitas cumplir para entrar en tu propósito. Tu hermano pastor Alfredo Carmona les ha asistido en este tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será en otro próximo momento. Muchas bendiciones.